Les doy la bienvenida a la clase número 9, continuando con la unidad 2, Ciudadanos y Opinión. En la sesión anterior, recordemos que iniciamos la unidad 2 con el texto argumentativo, pero tenemos una pregunta que es transversal a la unidad. ¿Influyen medios de comunicación en la formación de nuestras opiniones? Vamos a recordar lo que vimos en la primera clase de la unidad 2. Te invito a leer. ¿Qué veremos hoy? Nuestro objetivo de clase es analizar y evaluar noticias. Vamos a ver los componentes de la noticia, tips para analizar noticias, veracidad y suficiencia de la información. ¿Qué recuerdas de la noticia? Te invito a que tomes un minuto y empieces a recordar los conceptos claves. Recordemos lo que vimos en enseñanza básica respecto a la noticia. Vimos características, es decir, que es un relato objetivo de un suceso importante, noticioso, ¿ya? Y que tiene ciertas preguntas que a la medida que vamos leyendo el texto nos vamos encontrando con esas respuestas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué? ¿Cierto? Ese es el conocimiento clave con el que ustedes ingresaron a la enseñanza media. Y también, y de más pequeñitos incluso, tenemos el modelo y estructura de la noticia, ¿cierto? Ejercicios como escribe tu noticia o esta misma silueta que les estoy mostrando, pudimos ver varios años, por lo menos ustedes en el proceso escolar. Entonces esta es la base con la que debimos pasar a enseñanza media. Ahora vamos a ver conocimiento mucho más ya. Siempre recuerden que podemos acceder a las noticias en diferentes formatos, no solo en impresos o en papel. Están las noticias que vemos por televisión, las noticias radiales, las digitales, ya sobre todo redes sociales, Facebook, también en Instagram también estamos viendo hartas portadas de noticias. Y obviamente que impreso y en papel como lo hemos visto casi toda nuestra vida. Ahora, ¿qué formato de noticias es más cercano para ti? Ahora vamos con el conocimiento nuevo. Aquí tenemos tips para poder analizar una noticia. Entonces, al momento de revisar una noticia, debes considerar cuál es el hecho noticioso, siempre identificar. Y en eso trabajaste mucho durante la enseñanza básica, en identificar. Ahora nos vamos a conocimientos más complejos. ¿Qué recursos lingüísticos y no lingüísticos utiliza para informar? La idea es que tú puedas pausar este video y detenerte en las respuestas que te voy dando más abajo. Luego, ¿para qué se utilizan ciertos recursos? ¿Qué generan el lector? ¿Es suficiente información? Es decir, si utiliza ciertas frases, imágenes, fuentes, etc., ¿qué es lo que genera al momento de emitirse esa noticia en el auditorio? Bueno, como podrás ver, también te doy un tip del texto escolar donde en la página 45 y 46 puedes ver más detalles con respecto a los recursos lingüísticos. Te recuerdo también que los recursos lingüísticos son todos aquellos que se utilizan en el lenguaje para entregar un mensaje. Por ejemplo, figuras literarias, el lenguaje formal, el lenguaje informal, todas las formas de lenguaje, ¿ya? Y los no lingüísticos serían todos los auditivos, los visuales, que complementan a los lingüísticos. Entonces, considerando todos estos aspectos de análisis, quiero que observes la siguiente imagen. ¿Qué puedes interpretar de acá? Si lograste entender a qué se refiere, ¿estás de acuerdo o no? Recuerda que siempre tienes que estar formando tus propias opiniones. Recuerda, lo primero que necesitas saber es que existen modalizaciones discursivas, es decir, formas de entregar el mensaje. Y esas son dos. Podemos exponer los hechos y manifestar las opiniones. La noticia
se supone que está en el ámbito de la exposición de hechos. Sin embargo, y a propósito de la imagen, siempre se ha cuestionado que, si lo analizamos críticamente, se puede encontrar de todas maneras una postura personal, es decir, una opinión o una tesis frente al tema. Por ende, escapa al concepto de objetividad, ¿ya? Porque objetivo es solo entregar información y no una valoración personal. Con todo lo dicho anteriormente, podemos ver que las noticias sí pueden tener una tesis respecto a alguna situación que están contando. Es más, podemos analizar más profundamente que hay noticieros que entregan exactamente el mismo hecho, pero con diferentes perspectivas. Y eso es por el concepto que vamos a ver a continuación, la línea editorial, ya que es la que define el lenguaje, la temática y la forma de cómo entregar las noticias. Cada periódico, cada canal de televisión, cada noticiero tiene su línea editorial. Y eso también se puede ver en el ámbito político. Hay periódicos que están con una línea más de derecha, hay otros con una línea más de izquierda, hay otros más neutrales, ¿ya? Y eso también es importante que ustedes lo vayan visualizando al momento de leer una noticia. Por lo tanto, siempre que lean noticias, que escuchen, etcétera, sobre todo que ustedes están inmersos en el mundo de las redes sociales, tienen que ver qué medio periodístico lo difunde y también preguntarse cuál es su línea editorial si es que ustedes pueden ver que esa noticia tiene una carga valorativa o tiene una postura personal. Surgen los siguientes cuestionamientos. ¿Las noticias son objetivas o muestran su postura frente a un hecho? Pero la más importante, ¿influye la forma de entregar una información en la opinión que se pueda generar la gente? Que esto es lo más relevante dentro de la noticia. Vamos a practicar todos los elementos ya vistos. Te invito a que leamos la noticia, que pongas pausa para que puedas leer detenidamente y poniendo especial atención a los elementos subrayados para que podamos poner en juego el análisis. El título dice: Yo no atiendo a pacos. Carabineros denuncia que médico negó atención a funcionarias en Melipilla. Esta noticia fue publicada el día 19 de junio del 2020, por lo tanto es actual, sobre todo porque aborda el tema de la pandemia también. Te invito a que se pueda leer con la mayor objetividad posible, tratar de no tener prejuicio frente a eso para que ese análisis pueda ser más certero. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos llevar a cabo el análisis. Entonces, con todos los componentes que ya hemos trabajado, vamos a completar el análisis de la noticia. ¿Cuál es el hecho noticioso? ¿Es importante? Es la denuncia de los carabineros tras la negación de atención de salud por parte de un doctor, ¿cierto? Porque es importante porque es el contexto de pandemia. ¿Qué elementos se utiliza para dar y respaldar la información? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, un título llamativo para captar la atención. O detallar la denuncia del carabinero para entregar información completa. Bueno, los demás aspectos de análisis ustedes lo pueden seguir leyendo deteniendo este video. Continuamos. ¿Entregó información completa? Desde mi perspectiva, y también con lo que hemos aprendido, faltó el relato del acusado o de alguien que haya podido ver la situación para que represente una información objetiva, es decir, tener ambas partes y no solo quedarme con una de la víctima solamente, ¿ya? ¿Se puede visualizar la postura personal del noticiero o es objetivo? Bueno, aquí yo veo una postura personal porque utiliza frase valorativa, por ejemplo, una grave denuncia. Todavía no es algo que se haya comprobado, están investigaciones. Por lo tanto, tildarlo de grave denuncia es una apreciación del periódico. Puede que para otros eso no sea una situación grave aún. También tenemos ironías, por ejemplo, no contento con eso. Es decir, estamos juzgando de antemano a la persona que está siendo denunciada sin saber la veracidad de los hechos, porque todavía están en investigaciones, o por lo menos hasta que se escribió esa noticia. ¿Ya? Ahora, el hecho hay que también tratar de analizarlo lo más objetivamente posible. ¿Ya? Por ejemplo, si nos ponemos en la situación de que los carabineros pueden estar mintiendo, eso también va a ser un sesgo para nosotros, no nos va a permitir analizar bien. Si nos ponemos en la situación de que el doctor es una mala persona y que está en contra de los carabineros,
sin analizar la noticia también va a ser un sesgo. Entonces, tratar de no tomar posturas previamente para que nuestro análisis pueda ser lo más limpio y objetivo también y podamos realmente ir descubriendo si esta noticia está de manera objetiva o si esta noticia utiliza los recursos pertinentes, ¿ya? Por lo tanto, también nosotros mismos sacarnos los prejuicios que podamos tener frente a las noticias. Ahora vamos a pasar a la evaluación de la noticia. Observen atentamente esta terrible noticia que nos trae el periódico El Gritón. ¿Es creíble? ¿Ustedes creen que esa profesora sería capaz de hacerle daño a su estudiante? Bueno, justamente vamos a enfocarnos en esta sección a el concepto de veracidad de una información, es decir, si es real lo que se me está entregando. Y esto en todo ámbito de la vida, ya sea las noticias como nuestra vida cotidiana, por redes sociales, un comentario de barrio. ¿Qué tan cierto es? Nosotros, como estudiantes, como profesora, tenemos la obligación y la misión de siempre ver si la información que nos están entregando es verídica. A continuación, revisarás tips para la veracidad y la suficiencia de la información, es decir, si es real y si la información que me están entregando es suficiente para quedar completamente informada. Manos a la obra. La primera actividad es la lectura de la página 208 y responder la 209 del texto escolar, pero donde inicia el subtítulo Evaluar mensajes de los medios. Desde ahí debes partir. Y poner atención a lo siguiente. Los dos elementos fundamentales para evaluar los medios, es decir, veracidad de la información y suficiencia, y los ejemplos de un reportaje que te entrega pistas de cómo analizar si un texto es verdadero o falso, y el tipo de información que entrega. Resuelve la primera y segunda pregunta de reflexiona sobre tu trabajo en la subunidad, que te servirán para tu ticket de salida. La tercera actividad que indica volver a la página 184 no se resuelve. Audios de WhatsApp sin mayor identificación, fotografías fuera de contexto o videos que no son lo que parecen. Son las llamadas fake news o en español noticias falsas que circulan profusamente por las redes sociales. Nuestro trabajo es verificar esa información. Y además Matías González les va a contar cómo identificarlas en el siguiente informe. Causó la furia de los usuarios de las redes sociales una supuesta parvularia en el suelo, aparentemente reprimida por carabineros. Me parece horrible. Horrible, porque se ve, no sé, ¿será el carabinero que tiene a la mujer así? La maltrataron, la botaron. ¿Te da rabia? Sí. ¿Por qué te da rabia? Porque no corresponde. Sin embargo, nada es lo que parece. La protagonista habló y dijo que esta fotografía estaba sacada fuera de contexto, que Carabineros nunca la reprimió ni le pegó. Pues sí, eso ha pasado, sí lo tengo claro yo. Uno lo ve así afuera, dicen, qué horrible. Pero quién sabe si es verdad. Es una noticia falsa. No. La misma protagonista aclaró la situación en sus redes sociales. No me estaban golpeando ni fui herida. Las fotos del sábado 19, ni siquiera soy educadora de párvulos. Se viraliza mucho más rápido que una información real o que una noticia real. ¿Por qué? Porque tiene componentes emocionales, porque apela a creencias y porque suelen ser historias atractivas que tienen que ver con confirmar algunos prejuicios. Desde hace varios años que las fake news rondan las redes sociales, se intensifican en elecciones y crisis sociales. Muchos pensaron que el Hotel Marina de Viña del Mar se incendiaba. La realidad era esta: el humo y las luces hicieron un efecto óptico. Otro ejemplo es una publicación de botellas bomba que explotan sorpresivamente en la vía pública. Falso, es una foto que desde hace varios años circula por internet. Si hay faltas de ortografía en el texto, si la imagen es de baja calidad, si no hay información de contexto suficiente, si no hay ninguna fuente oficial citada, si la persona que lo está compartiendo es anónima, si tiene un dibujo animado y no tiene un nombre real en sus redes sociales y tiene pocos seguidores, no compartir. Y ver las páginas web oficiales o las redes sociales verificadas de las entidades comprometidas. Y si persisten las dudas, llame a las organizaciones involucradas. Nada perderá con hacerlo.
Bueno, y a propósito del peligro de las fake news y su proliferación, y que la gente las comparte creyendo que son reales, hay otra más. Fíjense que estuvo circulando un WhatsApp señalando de que iba a haber escasez de combustible por una gran movilización de ENAP a nivel nacional. Bueno, fue la propia Empresa Nacional del Petróleo la que llama a la calma porque dice los stocks de combustibles están completamente normales en cuanto a niveles y dicen que sus empleados han estado trabajando profusamente en su deber, que es abastecer y mantener abastecido a la población chilena de combustibles para su normal funcionamiento. Ojo, ojo con las redes sociales y las fake news. Lo que sí es... Luego de ver la noticia, vamos a completar el cuadro de análisis. Tenemos en la columna izquierda los criterios de análisis, que serían todo el conocimiento que nosotros adquirimos hoy día. Por ejemplo, cuál es el hecho noticioso, y más abajo preguntas de análisis, propiamente tal. ¿Qué elementos utiliza para respaldar la información? ¿Se puede visualizar una postura personal? Etcétera. Y en la columna derecha tenemos modelajes de algunas de las respuestas para poder orientarse para esta actividad. Así que, buena suerte, a trabajar. Y nuestro ticket de salida de la sesión de hoy. Debes responder las preguntas de la página 209 y es lo que me debes enviar. Posteriormente también adjuntas el cuadro de análisis, por lo tanto el ticket de salida contempla la totalidad de la actividad del día de hoy. ¿Ya? Bueno, recuerda que siempre estas actividades, para que sean validadas y también retroalimentadas, es decir, que tú puedas ver que vas generando tu proceso de aprendizaje como corresponde, o si no, yo entregarte las herramientas para que puedas ir mejorando, debes enviarme al correo c.lira@colegiograce.school.cl. Estamos estableciendo plazo para darte una semana para que te ordenes y para que también puedas avanzar en las otras materias. Espero que estés súper bien, te doy la bienvenida a este segundo semestre con mucho ánimo y nos vemos pronto.